que vengan personas de reconocido prestigio para los que somos demócratas y ecologistas a contarnos sus visiones de las problemáticas sociales y medioambientales. Y en especial quería agradecer a Paco Vaquero, del Partido Humanista, que haya asistido hoy. Muchas gracias. Me gustaría mandar un afectuosísimo saludo a todos los compañeros y compañeras de ECO Gran Canaria que este fin de semana celebran su primer congreso. No podemos estar ahí físicamente porque estamos un poquito lejos y los recursos son escasos, pero sí nos gustaría transmitiros por parte de la Comisión Ejecutiva Federal y por parte, estoy segura de que el resto de ECO, nuestro más caluroso apoyo y nuestro deseo de que todo vaya fenomenal. Y seguro que el Congreso es absolutamente productivo y que os servirá a vosotros y a nosotros. Actualmente en España, y a pesar de los años de democracia, solamente en el 2004 se aprobó la ley para la ley orgánica que protege a la mujer de la violencia de género. No cabe duda que ahora, con un partido de derechas mayoritario, estos avances se han un poco colapsado, por decirlo suavemente, ¿no? Simplemente no se ha avanzado en este tema. Y todavía tenemos que preguntarnos el tema de la violencia de género, cómo es posible que exista, porque en algunos países, incluso europeos, que también existen, en Francia, en Italia, en otros más, apenas se tienen datos, los gobiernos intentan ocultar los datos serios, pero existen, o sea, es una especie de doble rasero. Existe, pero la gente no quiere decir que todavía en el siglo XXI en Europa existe, pero en fin, es una realidad. Y en España lo vemos, desgraciadamente, a pesar de las leyes, todas las semanas vemos casos diferentes, y además durísimos, donde las mujeres son asesinadas delante de sus hijos, en fin, con crueldad, ¿no? Esto nos lleva, por lo menos desde ECO y desde una conciencia colectiva, a intentar que esto, sinceramente, desaparezca, esta especie de lacra, ¿no? Pero sin llegar a este extremo, que todos lo conocemos y que es terrible, también hay pequeñas cosas o grandes cosas todos los días que nos hacen preguntarnos cuántos proyectos nos salen adelante solo porque los propone una mujer. Esto también es una realidad. O cuántas veces tenemos que aceptar un puesto de segunda y un trato discriminatorio, vejatorio, sin poder protestar. ¿Cuánto tiempo más tendremos que soportar que sean los hombres nada más los que regulen leyes tan importantes para la mujer como el aborto? ¿Por qué pretenden marginar aún más a colectivos de mujeres en situación de riesgo o colectivos que han elegido libremente cómo desarrollar su sexualidad con medidas discriminatorias como la no ayuda a los planes de fertilización a las mujeres homosexuales? ¿Y por qué, que esto es una contradicción absoluta, toda la responsabilidad del hogar, incluida la educación de los hijos, está mayormente en nuestras manos? Y no nos da parte de la responsabilidad política y social cuando todos sabemos que el futuro de un país radica en la preparación de sus individuos. Como verán, es una terrible contradicción. Lo tenemos nosotros el educar a los niños y los niños son luego los que se convierten en adultos y son los que manejan la sociedad. Tenemos una responsabilidad grandísima y luego al final nos la quitan o nos la merman. Entonces, la pregunta es clave, ¿no? ¿Por qué no crear entonces una sociedad justa y paritaria entre hombres y mujeres? Yo sinceramente creo que a lo largo de mi vida he intentado solucionar o preguntarme sobre esta cuestión. Y después de ver diferentes etapas, no solamente nacionales sino extranjeras, y después de haber leído la Carta Magna y los estatutos de ECO, creo que es un partido, sinceramente, que nos da esos mecanismos para empezar a caminar en el buen camino, en tener la esperanza de poder cambiar algo, ¿no? Y quería leerles solamente unas cuantas, he cogido de los estatutos concretamente, unos cuantos artículos donde se pueden contemplar estos mecanismos que nos pueden situar a lo mejor en un espacio igualitario al hombre y luchar desde ese espacio por nuestro futuro. Por ejemplo, el artículo 3 de los estatutos federales, los fines y objetivos dice: fomentar la igualdad y solidaridad entre las personas desde el respeto a la diversidad, luchando contra toda forma de discriminación en virtud de etnia, credo, género, orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera.
Defender los derechos adquiridos por la comunidad LGTB, emplearlos a los colectivos no protegidos y la lucha contra la discriminación por orientación sexual y identidad de género. El grupo también afirma que el dominio masculino en este ámbito no es reflejo de ninguna realidad biológica, sino un sistema de roles de género que niega la equidad. Para compensar esta situación, ECO establece un sistema de cuotas de género. Este sistema, como cualquier otra forma de discriminación positiva, debe entenderse como algo provisional, ojalá, como formación política comprometida con la defensa de la equidad social, aspirar a reformar la sociedad de modo que las cuotas de género dejen de ser necesarias. Bueno, el modelo económico actual, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí a día de hoy podríamos firmar que es un modelo que no nos sirve, es un modelo que no responde a las necesidades y que nos ha llevado a los problemas que a día de hoy tenemos. Nuestros modelos están basados en explicaciones matemáticas, ¿no? Es decir, la economía, lo que en su momento nació como el origen de la economía era el intercambio de bienes y servicios, es decir, el que tenía pues era el cazador, pues después intercambiaba pues, con el pescador, con el agricultor, etc. Podemos hablar de eso como los inicios de la economía, ¿no? De hecho, el término economía viene del griego y se refiere a la economía doméstica. Entonces, eso es realmente los fundamentos, es decir, los fundamentos eran que la economía partía de una necesidad que tenía la gente de organizarse y de dotarse de bienes y servicios intercambiables. Pero a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y nos hemos encontrado con unos pensadores, economistas y tal, que han ido modelizando esos comportamientos económicos, modelizándolos y dándoles explicaciones a través de modelos matemáticos. Es decir, mirad, a ver qué es lo que ha pasado en todo este tiempo, unos modelos econométricos, y me sale que a partir de ahora todo se explica con estos modelos, con estas fórmulas. Además, seguro que todos tenemos en la cabeza frases que han calado históricamente sobre el tema económico, como es que una economía de mercado con un libre comercio, pues es una economía que se regula sola, la famosa mano negra de Adam Smith, que además necesitaríamos información perfecta, es decir, con una información perfecta y una libertad de mercado, todo más o menos regularía. Y cuando haya algún fallo, ese fallo se autocorrige dentro del sistema. El sistema lo corrige, ¿vale? Entonces, claro, esos son los puntos de partida, pero empezamos a analizar la realidad y nos encontramos con una falsa sensación de libertad de mercado que nos venden. A día de hoy cualquiera sabe que no existe libertad de mercado, es decir, los mercados están muy condicionados por las leyes y por las multinacionales que han ido marcando territorio. Podemos ver el tema del mercado energético, que a lo mejor es el que cualquiera de nosotros ahora mismo somos más sensibles y lo estamos viendo venir, es decir, como las grandes compañías energéticas están acotando el territorio y cuando se les está yendo un poco de madre, enseguida utilizan sus mecanismos para que haya leyes que hagan que no pierdan la capacidad de poder, ¿no? Y la creencia de información perfecta, creemos que estamos súper informados. En la sociedad de la información probablemente estamos en un momento en el que ciertas cosas que nos afectan de verdad no están al alcance de nuestra información. O sea, esa información no está a nuestro alcance. Entonces, de estas dos premisas, que es la de libertad de mercado e información perfecta, que es para que rule bien el mercado, resulta que de eso no existe. Además, tenemos un gran peso de una economía ficticia y especulativa frente a la economía real. Ahora mismo, cuando vemos hablar de la bolsa en términos reales y a todos los que estamos aquí nos afecta absolutamente para nada. Y sin embargo, abre portadas de periódicos. Hemos llevado 10 años de historia y en estos 10 años se nos ha considerado muchas veces una empresa utópica porque planteaba unas formas de hacer negocio un tanto peculiares. Hace nada conocimos la economía del bien común
y bueno, vimos que efectivamente era lo que llevábamos nosotros haciendo 10 años, pero puesto en una metodología que hacía la sostenibilidad medible y por tanto comparable. Estamos hablando de la economía del bien común. Para nosotros la economía del bien común es el sentido común llevado a la economía, es una economía donde es la sociedad la que la gobierna y no donde la economía gobierna la sociedad, que es la situación en la que estamos actualmente, y donde los empresarios, los trabajadores somos todos estamos participando en la economía, pero no la controlamos, y de lo que se trata es de darle la vuelta, que no pase que sean los empresarios los que estén controlando la economía y esa economía a nuestra sociedad. En este caso, José David ha explicado muy bien el modelo económico actual, y el modelo de la economía del bien común lo que plantea es un desarrollo económico que no esté pensado en el lucro individual, que el empresario no piense solo en ganar dinero a él, sino en desarrollar una economía, en fomentar el desarrollo social y beneficiar al medio ambiente. Bueno, va a ser breve y así acabando. Simplemente era presentar como en titulares algunos elementos de reflexión para acercarnos a la realidad más desde la perspectiva social, del empobrecimiento, la desigualdad, la injusticia, por una parte, y por otra, pues las alternativas en relación a la militarización que está hoy viviendo Canarias. Entonces, que sepan que es una mirada pues excesivamente amplia, ¿no? Muy genérica, y que ya de antemano pido disculpas porque no es una mirada que recoge toda la hondura y toda la complejidad que tiene este tema. Paso para hablar de FIARE como una banca concretamente ciudadana que estamos intentando organizar y que ya está saliendo adelante para el derecho al crédito, que es otro de los derechos importantes que hay que ir incorporando. Y bueno, las alternativas que estamos intentando siempre barajar y tener en nuestros proyectos colectivos, que es la soberanía alimentaria, la soberanía energética y todo tipo de propuestas de consumo crítico, comercio justo, otro tipo de relaciones en lo económico. Bueno, pues con respecto a la militarización de Canarias, que nos planteaba Pilar también la importancia de incorporar este aspecto, aunque sea así de manera muy genérica. Desde la Coordinadora Canaria por la Paz hemos planteado como las 4 D de la cultura por la paz, que es desarme, desarrollo pacífico, democracia y derechos humanos, ¿no? Para el tema del desarme planteamos, por supuesto, seguir luchando por la salida de la OTAN y claro, la abolición total de la OTAN, un estatuto de neutralidad para Canarias y la progresiva desmilitarización de nuestra tierra, nuestro aire, nuestras infraestructuras, personal, etc., ¿no? Estamos ahora mismo sufriendo una remilitarización social y cultural muy importante en Canarias, porque tenemos ese papel tan geoestratégicamente ubicado en relación al expolio, el ataque al continente africano. Con respecto al desarrollo pacífico, la lucha por lo que hemos hablado de soberanía alimentaria, energética, comercio justo, de crecimiento, la cooperación, es decir, un abandono de este progresivo del modelo económico capitalista, que es quien fabrica también no solo el empobrecimiento, sino la guerra para mantener, digamos, pues este orden sanguinario establecido. El tema de la democracia, ¿no? Profundizar en qué y de qué queremos defendernos, cómo lo queremos hacer. Y bueno, hay toda la propuesta de la defensa popular no violenta y desarrollar todos estos modelos, ¿no? Y los derechos humanos, pues tenemos la propuesta de crear un Instituto Atlántico de Paz para el desarrollo de propuestas de cooperación y fomento de la paz intercontinental desde Canarias. Bueno, muchas gracias y perdón. Lo que hemos desarrollado en Canarias quizá no era el turismo más acorde al territorio que teníamos y al espacio que teníamos, al espacio isleño, y ha sido un turismo de masas. Cuando realmente tenemos uno de los puntos calientes de biodiversidad de Europa
y eso nos podría permitir desarrollar un turismo mucho más especial, de más calidad, un turismo sostenible. Entonces, también les quería presentar en esa perspectiva estos son los datos de los 10 países más importantes a nivel turístico del mundo. ¿Creen que España está entre esos 10? ¿Alguien que diga así, no? Europa, estamos en Europa. Vale. No, del mundo, ¿eh? Esos son los 10 países más importantes turísticamente del mundo. Sí, no, España no está. España es el cuarto país más importante en recepción de turistas del mundo. Hace 2 años era el segundo. O sea, España es una superpotencia turística mundial. Y es algo que no somos conscientes, que es nuestro gran recurso. Pero ahora, este análisis, para contextualizarlo en Canarias, fíjense lo que pasa si comparamos el número de turistas con el número de habitantes. Francia, 1,26, Estados Unidos, que sería el segundo, 0,21 turistas por habitante, nada, ridículo. Y fíjense que España recupera ese segundo puesto, ¿no? Pero ahora, fíjense lo que pasa si lo hacemos el análisis en Canarias. El número de turistas por habitante. Fíjense lo que pasa en zonas vecinas como Madeira o en grandes potencias de ecoturismo como podrían ser las Islas Galápagos. ¿Qué les quiero trasladar aquí? Que los ciudadanos tenemos un potencial tremendo de gestión del turismo. Y sin embargo, el turismo, en vez de quedarse en los ciudadanos, se está quedando en, otra vez, el 1% para generar un modelo, otra vez, de la misma índole que sabemos que no nos lleva a ningún sitio. Entonces, desde esta perspectiva, lo que estamos planteando es un modelo en el que, utilizando el turismo, podamos mejorar el medio ambiente. No estamos hablando ya de crecer o de limitar, no. Estamos hablando de mejorar la situación actual. Porque no solo, el desarrollo sostenible no es solo no ir a peor, ¿no? También puede ser mejorar lo que tenemos. Entonces, bueno, pues aquí les voy a poner el ejemplo, la isla de Lanzarote. Todo esto, todos los dibujos, todas las fotos que vean son de trabajos que hemos hecho para unos cursos. La isla de Lanzarote. La isla de Lanzarote tiene en Tías, precisamente, un sitio de buceo muy importante, probablemente de los más importantes de Europa. Y la gente ni siquiera lo sabe. De hecho, en un congreso nacional que había sobre buceo, en una sala como esta, con los 100 operadores más importantes de buceo de España, les decía: ¿conocen a alguien un sitio más ideal para el buceo que Playa Chica en Lanzarote? Y nadie supo decir en el mundo un sitio más adecuado para una actividad que puede ser de ecoturismo como el buceo, como Playa Chica en Lanzarote. Por sus condiciones climáticas, lo primero, nuestra gran ventaja, por las condiciones de mar, y luego por la facilidad de acceso a múltiples posibilidades turísticas desde un solo punto, con buena infraestructura, etcétera. Pero bueno, eso por contextualizar un poquito, que tenemos muchísimos recursos y no los aprovechamos. Y lo que es peor, ni siquiera somos conscientes de que los tenemos. Y este ejemplo es el que mejor va a contextualizar lo que son nuestros recursos y cómo pensamos en ellos. Vale, ¿alguien sabe qué pez es este? Un mero. Todos pensamos en el mero y todos lo estamos viendo en el platito, ¿verdad? Bien, de acuerdo. Bueno, todos no. Bien, pues este mero lleva ahí los últimos 20 años. Cuando digo ahí es más o menos donde está el cuadrado de la foto. El mero es una isla muy residente. Y la pregunta es: ¿cuánto vale el mero pez? Un mero que lleva 20 años, que tiene el orden de 40 kilos y lleva ahí todo ese tiempo. ¿Qué cuesta matar a Ceres? Estamos hablando 6 euros por kilo en primera venta, unos 200, 300 euros. Y desaparece, nos quedamos sin ellos. Ahora bien, piensen que a ver ese mero van cerca de 100 buceadores al día que pagan una media de 30 euros por buceo. Estamos hablando que él solo al día está produciendo esos números, lo que supone cerca de 1 millón de euros al año. Un solo mero. Un solo mero. ¿Qué es lo que pasa? Que estos datos no los estamos gestionando. En cualquier otro sitio, este mero estaría protegido con
con de todo, ¿vale? Y sin embargo, ni el medio está protegido, ni hay ninguna medida de excepción, ni nada de nada. ¿Quién lo está protegiendo ese medio? Los usuarios, los ciudadanos que viven de él y saben el negocio que les genera. Y se pueden imaginar también los conflictos que existen. Vale, y si a eso le sumamos que un velo puede vivir hasta 50 años, piensen la capacidad de generación de economía sostenible que puede tener la conservación de la biodiversidad. Entonces, cuando pensamos en la explotación, piensen que la conservación también puede ser un mecanismo de explotación sin necesidad de eliminar nada. Y esa es precisamente la posibilidad del turismo y esa es precisamente una de nuestras grandes potenciales en Canarias. Vale, ahora les hago una pregunta. ¿Cuántas especies en el planeta conocen que, como este mero, tengan garantías de ser avistadas, sean inofensivas y no tengan mantenimiento como recurso? José David dice las ballenas. Canarias es uno de los 3 lugares del mundo más importantes para la observación de cetaceos. Pues, fíjense que es otro recurso que nosotros somos potencia. Delfines. Sí, los cetáceos en general. Ni leones, ni koalas, ni pandas, ni jirafas, ni nada de nada cumplen con estas premisas. Y lo más divertido es que no lo estamos gestionando. Y lo tenemos ahí y lo tenemos nosotros, ¿no? Hay que ir a Oceanía, a África o a donde sea. Entonces, desde esta perspectiva y desde el ámbito técnico, lo que estamos planteando es que pequeñas áreas marinas tienen un potencial tremendo para la conservación y la generación de economía sostenible. Y quiero que se queden con esta idea, que por eso lo trasladamos así. Es, la gallina de los huevos de oro existe, pero vive bajo el mar y está camuflada de fondo. Muchas dispositivos, porque insisto, así puedo detectar que hay mucho grupo y decirle también, comunicarle que algún día, más pronto que tarde, yo creo que todos esos grupos podamos sentarnos juntos para trabajar en el día de hoy. Esa es un poco la filosofía. Me metieron en ese grupo, pues no lo sé, pero yo no voy a hablar de ecología, tampoco voy a hablar de ese proyecto, de ese plan, digamos, que puede aglutinar los intereses y los pueblos de todos. Nosotros llamamos a eso plan estratégico, porque evidentemente un plan a largo plazo, a medio y largo plazo, de desarrollo sostenible, que eso habla un poco del integral, que es la palabra que añadimos nosotros al desarrollo sostenible. Como ustedes saben, el desarrollo sostenible viene de la época ya de la Comisión Buchanan de las Naciones Unidas, que decía que cubrir las necesidades de los habitantes de hoy y futuros del planeta, ¿no? O sin ver cubrir las necesidades de los habitantes del futuro. Obviamente esa comisión no dijo cuáles eran las necesidades, lo dijo que eran necesidades. Posteriormente se han elaborado más estudios sobre este tema y se han llegado a definir 3 paquetes de necesidades. Necesidades medioambientales, cuidar el medio ambiente y el ecosistema. Necesidades económicas, desarrollo económico y sociales. Pero tampoco se llega, creo yo, a profundizar en qué necesidades concretas tenemos que acometer y atacar y resolver. Así que por eso nosotros llevamos desarrollo sostenible integral, porque después de varios años de trabajo, empezando por el sureste hasta ahora, que luego les comentaré, hemos llegado a definir un paquete de necesidades comunes a todos los seres humanos, que entendemos que son las que procurarían, si se cubre, un desarrollo sostenible integral de la empresa. Obviamente, para cubrir esas necesidades tenemos que tener recursos, por tanto hay que analizar también los recursos que se tienen. Y también hay que tener mecanismos de cobrar necesidades de recursos, porque podemos tener muchos recursos en Canarias, en un sector y ninguno en otro. ¿Cómo cobramos necesidades con recursos? Yo no voy a profundizar en este tema porque nos llevaría una charla larga para este asunto, ¿no? Pero sí que también comentarles otra cosa. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, todo el mundo habla de lo que le interesa, o digamos que lo manejan como quieren, ¿no? Digamos, desarrollo sostenible para el sector turístico puede ser pues, mantener el número de turistas por los últimos 5 años en el mismo nivel, 10 millones. Puede ser para lo que intentan desarrollar
impulsar el desarrollo sostenible, por ejemplo. La globalización impulsa o no impulsa el desarrollo sostenible. No me he equivocado de poner locales, porque eso sí, son problemas globales que nosotros los padecemos locales. Fíjense que recursos están en peligro. Lógicamente, los de toda la vida. El carbón, el petróleo, los yacimientos minerales y el gas natural. Esos están en peligro, sobre todo el petróleo, que va a desaparecer. Tarde o temprano se agotará, porque no se está haciendo petróleo todos los días. El petróleo que estamos utilizando es un petróleo que se creó en su época cuando tenían las condiciones determinadas. Aquí tenemos la emisión de gases de efecto invernadero por nuestro gran grupo del G8, grupo de los poderosos. Y como verán, esto es una fuente de la ONU, en la cual Rusia, Estados Unidos y Japón, Francia, perdonen ustedes, pero Francia es un gran emisor de CO2, ¿vale? Y Canadá, que ellos que parece que no, pero que también. Ha bajado en cambio Italia, Reino Unido y Alemania. De los 5, de los 8, 3 han bajado, pero el resto no. Pero a mí lo que me preocupa son los países emergentes. Fíjense que se supone que la variación anual media prevista de entre 2004 y 2030 va a aumentar, y sobre todo el primer país, China. China es el gran monstruo del futuro, porque la cantidad de toneladas de CO2 que se van a perder hacia la atmósfera es impresionante si ese país despierta, y que está despertando, porque ¿quién no tiene ya una tienda de chinos al lado? La India, México, Brasil y Corea, países que parece que no, pero que están ahí y son grandes contaminantes. Los efectos del cambio climático, bueno, pues yo les pongo ahí que lógicamente aumento de la temperatura conlleva el aumento de temperatura, aumento de precipitaciones, grandes desastres naturales, el deshielo, y aquí tienen ustedes, les voy a poner, si me dejan, el nivel del mar. Aquí tienen una página que es de Google Maps, en el cual se supone, los más optimistas dicen que posiblemente dentro de unos 100 años el aumento del mar sea de, yo aquí en esta página puedo poner los metros que yo creo que para subir. El istmo que era más estrecho todavía. Fíjense. La naval que va a caer. La naval desaparece, ¿vale? Bueno, no le subo más porque podría subirle más metros, pero no voy a subirlo más porque si no, tenemos que ir nadando ya. Bien, voy a continuar. Es un hecho real, no es una ficción, es un hecho real. Pero muchas veces me dicen los compañeros, pero si el cambio climático siempre ha habido cambio climático. Pues sí, es que el cambio climático siempre ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí tienen diferentes cambios climáticos que se han producido desde hace 400.000 años. Pero la diferencia está en, fíjense, la cantidad en cuanto a emanación de CO2, que nunca se ha superado los 300 partes por millón, y ahora ya estamos en 375. Ojo, por eso digo yo que somos emergencia planetaria. Estamos cargándonos también formas diferentes de ver la vida. Nos las estamos cargando y nadie hace nada. Y tengan en cuenta que la diversidad cultural es un patrimonio de la humanidad. Nosotros estamos creciendo, pero a un ritmo que la biocapacidad es insostenible. Nosotros, esto no es un chicle que se estira. Llega un momento, que se llama así biocapacidad del planeta, en el cual no puede mantener más gente viviendo a su costa. Es lo que nosotros conocemos como la huella ecológica.
se habla mucho más de problemas de la emergencia planetaria que de soluciones. Yo les he expuesto hoy muchos problemas. Y ahora ese partido, partidos como ECUO o como cualquier otro partido que lleve esa línea de trabajo para trabajar sobre el futuro sostenible, el que tiene que marcar las pautas para dar solución a todos estos problemas mundiales, que deben de modificar en raíz. La verdad, si lo más preocupante es la falta de respuestas. Aquí hemos visto esta mañana diferentes propuestas que me parecen súper interesantes, desde la economía, desde el medio ambiente con Roque, ¿vale? Y socialmente, pues también de Coldovi. Yo creo que aquí se han expuesto los 3 parámetros de la sostenibilidad y con 3 propuestas de soluciones. Y yo creo que va enraizado, yo creo que van ustedes por el buen camino, la gente que trabaja en este tema, porque yo creo que es por ahí por donde hay que tirar, ¿no? Voy a seguir recto. Las medidas educativas, que es lo que más me afecta, es importante. Hacer comprender que la búsqueda de intereses particulares también es perjudicial para todos, que hay que trabajar en equipo, que hay que trabajar en grupo y que hay que mirar más allá de lo que tienes delante. Y yo creo que todos tenemos que contribuir en ese sentido. La acción ciudadana, por eso mismo, es importante la acción ciudadana. Acción ciudadana supone actividad política, y con esto termino, de verdad. ¿Tiene algún sentido confiar en los políticos? Ay, como lo estamos pasando tan mal con los políticos, porque a mí esto me recuerda a mí, y perdonen que es una percepción personal, no desde ningún partido, de que volvemos a hace 50 años, con la situación política que estamos viviendo aquí, poquito a poquito, como lo de la rama, nos están metiendo pullas políticas y nos están haciendo para atrás. Y yo cuando, dentro de nada, me he hecho a correr delante de los grises, porque me recuerda a mí cuando aquella época, porque no me dejan reunirme, no me dejan, nada, es que vuelvo atrás, vuelvo atrás. Entonces, el descrédito político está al cabo del día. Aquí tú le preguntas, ¿tú te quieres apuntar al partido político? Yo no quiero saber nada de política. Todo el mundo dice lo mismo, no quiero saber nada de política, son todos unos sinvergüenzas. Frase acuñada por todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que tomar acuerdos políticos fundamentales para la sostenibilidad. ¿Qué medidas políticas debemos promover? Futuro sostenible.